Príncipes y princesas, el devocional correspondiente para este día se titula Moisés, 21ª parte. Los capataces hebreos que fueron azotados cruelmente creyeron que su opresión venía de sus comisarios y no del rey mismo, y se presentaron ante éste con sus quejas. Su protesta fue recibida por el faraón como un insulto. Están ociosos, por eso claman diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Éxodo capítulo 5, versículo 8. Se les ordenó regresar a su trabajo, con la declaración de que de ninguna manera se aligerarían sus cargas. Al volver, encontraron a Moisés y Aarón y clamaron ante ellos: que Jehová os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. Éxodo capítulo 5, versículo 21. Cuando Moisés oyó estos reproches, se afligió mucho. Los sufrimientos del pueblo habían aumentado en gran manera. Por toda la tierra se elevó un grito de desesperación de ancianos y jóvenes, y todos se unieron para culparlo a él por el desastroso cambio de su condición. Con amargura de alma, Moisés clamó a Dios: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con manos fuertes los echará de su tierra. Éxodo capítulo 5, versículo 22. Otra vez le recordó el pacto hecho con sus padres y le aseguró que sería cumplido. Durante todos los años de servidumbre pasados en Egipto, existían entre los israelitas algunos que se habían mantenido fieles a la adoración de Dios. Estos se preocupaban profundamente cuando veían a sus hijos presenciar diariamente las abominaciones de los paganos y aún postrarse ante sus dioses falsos. En su dolor, clamaron al Señor pidiéndole liberación del yugo egipcio para poder librarse de la influencia corruptora de la idolatría. No ocultaban su fe, sino que declaraban a los egipcios que el objeto de su adoración era el creador del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero y viviente, y repasaban las evidencias de su existencia y poder desde la creación hasta los días de Jacob. Así tuvieron los egipcios oportunidad de conocer la religión de los hebreos, pero desdeñaron que sus esclavos los instruyeran y trataron de seducir a los adoradores de Dios, prometiéndoles recompensas, y al fracasar esto, empleaban las amenazas y crueldades. Los ancianos de Israel trataron de sostener la desfalleciente fe de sus hermanos, repitiéndoles las promesas hechas a sus padres y las palabras proféticas con que antes de su muerte José predijo la liberación de su pueblo de Egipto. Algunos escucharon y creyeron, otros, mirando las circunstancias que los rodeaban, se negaron a tener esperanza. Los egipcios, al saber lo que pasaba entre sus siervos, se mofaron de sus esperanzas y negaron el poder de Dios.
le señalaron su situación de pueblo esclavo y dijeron burlonamente: si vuestro Dios es justo y misericordioso y posee más poder que los dioses de Egipto, ¿por qué no os libra? Los egipcios se jactaban de su propia situación. Adoraban deidades que los israelitas llamaban dioses falsos, y no obstante eran una nación rica y poderosa. Afirmaban que sus dioses los habían bendecido con prosperidad y les habían dado a los israelitas como siervos, y se vanagloriaban de su poder de oprimir y destruir a los adoradores de Jehová. El mismo Faraón se jactó de que el Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano. Sin embargo, el tiempo de la liberación de los hijos de Dios había llegado. Era cuestión de tiempo. Todos verían el poder, las manifestaciones del Dios Todopoderoso. Dios había puesto fin a su esclavitud. Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, en este momento, Señor Dios de los cielos, queremos alabarte porque eres bueno. Queremos implorarte el perdón de nuestros pecados. Queremos suplicarte por el bautismo pleno de tu Santo Espíritu. Jehová Dios de los cielos, sírvete de nosotros para glorificar a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Bendiciones. Cecilia Ramírez para servirles en nombre del ministerio. El Espíritu Santo, verdad, presente. Si te gustó, pues compártelo. Sé parte de este ministerio.